Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Irma Victoria, Carla Lisset y Brenda Jocelyn. Estaremos exponiendo las etapas de la educación en la materia Historia de la Educación. Como primera etapa, encontramos a las culturas del Antiguo Oriente. Estas culturas se desarrollan en la antigüedad a partir del año 5000 antes de Cristo al siglo V después de Cristo. En ellas se desarrollaron como culturas muy destacadas, como lo es la de Mesopotamia, Egipto, China, la India, los persas, griegos y romanos, entre otras, siendo como las más destacadas. En este video se pretende explicar como las culturas más importantes que tuvieron mucha influencia en la educación, que es el punto que nos interesa. Estas culturas tuvieron grandes aportes como lo es Egipto. Egipto fue una de las culturas que tuvo un aporte muy significativo en la escritura jeroglífica. China, pues con sus grandes construcciones, al igual que la escritura, etcétera. No, estas culturas cabe mencionar que no se desarrollaron a la par, no estuvieron sincrónicas, sino fue todo lo totalmente contrario, fueron atemporales, por lo que no existen al mismo tiempo. En estas culturas, pues el estrato social era como la clasificación en la que se dividía la sociedad, la clase gobernante, luego le seguían los hombres libres o semilibres y al final los esclavos. La clase gobernante pues siempre se dirigía por el gobernador, faraón, rey o quien fuera, que era como la máxima autoridad. Los hombres libres, pues aquellas personas que desempeñaban un oficio, etcétera, y los esclavos. En la organización política, pues se ocupó un gobierno teocrático. El gobierno teocrático pretendía nada más el poder, el rey tenía un poder absoluto, lo que él dijera era lo que se hacía. En la economía, sus dos principales actividades fueron la agricultura y la ganadería, siendo las principales actividades que se enseñarían en aquella época, por lo que a partir de ahí, pues tuvieron sus ingresos, salvo los indios. Bueno, hubo una cultura que no aprendió como este oficio, que, que fueron los indios americanos. A excepción de ellos, todos los demás pues dominaban estas actividades. También se practicaba el comercio y lo que fue la artesanía. Para empezar, continuamos con una cultura muy importante que es el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto fue la cultura más destacada y de la que se tiene como más influencia en el campo de la educación. ¿Por qué? Porque concibieron en puntos o conocimientos importantes como son la astronomía, la educación, la escritura, la medicina avanzada, entre otros aspectos. Además, pues no dejaremos mentir que las grandes construcciones pues colosales que en la actualidad todavía se ven son producto de estas áreas de conocimiento. Esta cultura se desarrolla en tres reinos: el antiguo reino, el reino medio y el nuevo imperio. En el primero, pues se construyeron monumentos significativos y se le conoce como la Edad de las Pirámides. Se estableció un sistema político, cultural y religioso. En el Reino Medio, eh, la capital se cambió a Tebas y los egipcios pues revolucionaron todas sus ideas religiosas. Para esta época el antiguo Egipto pues era regido por esta parte religiosa, ¿verdad? Que aunque el faraón era el único que tenía el poder, de alguna manera la religión pues se encontraba como parte de la política. Se introdujo la escritura y los papiros, y en el nuevo imperio, que ya es para finalizar, buscaron nuevos territorios para conquistar y se fortaleció lo que es la fuerza militar. Después viene el tipo de educación, pues se basaban más bien en la enseñanza memorística, como su mismo nombre lo dice. Lo único que hacían era memorizar, aprendían tal cual los textos sin cuestionar o analizarlo. El aprendizaje solo es repetitivo y mecánico, y pues se utilizaba para enseñar la obediencia, porque pues en aquel entonces la única autoridad absoluta era el faraón y era el único que tenían que obedecer. Luego viene el docente. El docente pues era una figura absoluta, era leal, incondicional, pero sus enseñanzas no se basaban como en nada más en transmitir conocimiento, sino que él tenía que formar hombres obedientes y leales al faraón. Aprendían reglas
y formas de actuar ante el faraón. Era de lo que se encargaba el docente en aquellos tiempos. Pues los contenidos de enseñanza se basaban en si tenían conocimiento de la escritura. Recordemos que una de los conocimientos más emblemáticos de esta civilización fue la escritura, el uso de los jeroglíficos. Em, También, pues, cuando se enseñaba la escritura, pues se recurrían a los refranes. Em, Esto con la finalidad de recurrir a la sabiduría antigua del pueblo, pues ellos encontraban en los refranes como cierto conocimiento que se podían transmitir de generación a generación. También, pues, lo primordial, la religión, la lectura, escritura, astronomía y matemáticas. Pero no todos tenían acceso a este conocimiento, sino dependía del estatus social. Otro de los puntos muy importantes dentro de la cultura egipcia fue la oratoria. La oratoria se enseñaba con finalidad política, pues los gobernantes tenían que saber hablar frente al público. Entonces, con este se pretendía convencer, ¿verdad?, al público. Debían saber entender y utilizar la palabra precisamente para esto, para convencer, mostrar seguridad y dominar al pueblo. La escritura también tenía un papel importante, era considerada para la enseñanza, o sea, nada más para la élite, para los demás arriba. Tenía una finalidad de registro y se utilizaba pues, para ir registrando actos oficiales. Eh, Se consideraba una actividad sumamente importante porque ellos creían que se involucraba mucho el conocimiento y sobre todo la inteligencia, también las habilidades artesanales. El escriba era una persona que estaba altamente capacitada y que de alguna manera era muy respetada en Egipto y tenía un papel como muy importante. ¿Qué papel tenía? Pues trataba de traducir todos los textos y haciendo sus apuntes, etcétera, de todos los papiros, además de que actuaban como consejeros principales de los faraones y eran miembros de la élite, de la alta sociedad. La educación militar, pues para ellos era esencial, ¿verdad? Es decir, era de libre acceso. Se pretendía que se obtuviera conocimiento para las guerras y futuros conflictos. Y pues la educación militar no tenía eh, límites, ¿verdad? Era para todos, pero siempre los altos rangos pertenecían solamente a la gente noble, a la élite, no las personas campesinas, los esclavos no podían pertenecer a algún rango mayor. La educación física también se impartía, pero nada más también de igual manera era para la élite, se enseñaba defensa personal, gimnasia y natación. Y pues como ya se mencionó, era exclusivamente para la clase alta. Las primeras escuelas se fundaron dentro de los palacios. Recordemos que la educación y la escritura, todo eso no era para todos. Entonces, las primeras escuelas se fundan adentro del palacio, pues para los hijos del faraón, de sacerdotes, etcétera. Entonces, nada más era para cierto estrato social. El sistema de educación en estas escuelas estaba basado en dos modelos básicos. El primero, pues, bueno, había una escuela que era la de la instrucción, se ingresaba en ella a los 6 años y aprendían la enseñanza elemental y estaba instruida por sacerdotes. Esta de la escuela de instrucción, pues era dirigida a sectores populares y se impartía en las calles. Otro sistema era la escuela de los escribas. Se aprendían tres tipos de escrituras en esta escuela: la demótica, la hierática y la religiosa y la jerolífica. Y por último, pues encontramos la escuela en el hogar, que es donde pues se aprendía todos los saberes que caben dentro de la familia. En Egipto era muy importante las enseñanzas dentro de la familia porque pues se tenía que enseñar a obedecer a, al faraón, ¿verdad? Se tenía que enseñarle pues que tenía que tener ciertas aptitudes, valores hacia él, porque era muy importante. La función de estas escuelas pues eran bueno, que las consideraban como una parte esencial para gobernar y con ellas se enfocaban principalmente en mantener un orden en el pueblo, pues ellos se consideraban una cultura muy avanzada, con amplios conocimientos y entonces ellos sentían que la mejor forma de gobierno era un gobierno monárquico, entonces con la escuela, pues ellos tenían el control de conocimientos y el control sobre la, la población.
Pasando a la segunda cultura, la segunda civilización importante que tuvo mucho auge en la educación fue la Grecia antigua. Esta cultura fue muy significativa y tiene mucho peso en la actual educación. Se dividió en cuatro grandes etapas: la Edad Oscura, época arcaica, Edad Clásica y el periodo del helenismo. Actualmente ya no se utiliza la palabra oscura porque se entendió como muy diferente este concepto de los avances. Entonces, como en esta parte se vio todo lo de la religión, lo de ciertas guerras que hubo ahí, pues muchos pensaban que era como muy la edad totalmente oscura. Sin embargo, no, o sea, es una civilización que marca un avance hacia nuevas perspectivas, no solamente en la educación, sino en diferentes sectores. Con esto, con esta civilización vienen diferentes aspectos: la actividad económica, los estratos sociales, organización política y sobre todo el punto importante, la educación. Eh, pues una de las principales actividades económicas, es decir, sus primeros ingresos fueron mediante el comercio. Eh, Principalmente dos actividades: la agricultura y la artesanía. Se sembraban diferentes tipos de plantas como los olivos, viñeras, granos y especies. También los griegos en la antigüedad eran grandes navegantes, por lo que para ellos el comercio no fue como algo nuevo, ¿verdad? No fue algo difícil, pero también con el comercio pues vino el trabajo de los metales, que es el cobre, el bronce y algunos otros elementos como la madera y la arcilla. También la artesanía fue parte de una de sus actividades importantes. Y comerciaban con granos, con artesanías, entre otras cosas. El estratos sociales. En la antigua Grecia no todos los habitantes tenían los mismos derechos. Al igual que en Egipto, pues existían como diferencias entre hombres y mujeres. Como Grecia no era un país que era así como un todo, se dividía en polis, que se le conocen como ciudades, y cada una tenía sus clases sociales, sus leyes. O sea, aunque era Grecia, Grecia en una totalidad, no era un todo. Cada parte de Grecia tenía leyes específicas que seguir. En este sentido, pues encontramos la organización política. La organización política, pues como ya mencionamos, depende mucho de cada ciudad. Principalmente en Grecia había dos ciudades muy importantes: Esparta y Atenas. Esparta se reconoció por ser una ciudad dirigida hacia la guerra, siempre hacia lo militar, y Atenas fue un poco más política. Entonces, la organización de cada una de estas fue totalmente diferente. Existieron como entre ellos los ciudadanos, los metecos, los esclavos, y pues en Esparta, por ejemplo, eso fue en Atenas. En Esparta los espartanos, los periecos y los iliotas. Como ya lo mencionamos, pues Grecia nunca se estableció como una unidad, tenía su propia organización política. En general, cada estado estaba encabezado por un rey, que a su vez fungía como jefe militar y juez sacerdote. O sea, volvemos a la misma forma y organización de gobierno en la que todo poder dependía del rey. En Esparta, pues lo que había era una oligarquía, mientras que en Atenas pasó de ser una monarquía aristocrática a ser una democracia. ¿Sí? Esparta, en relación a la educación, pues se basaba más en enseñar las artes de la guerra. Pues ellos formaban guerreros, no les interesaba formar ciudadanos con conocimientos, sino se enfocaban en las guerras, por los que los hijos eran entregados desde muy pequeños a la educación del tipo militar, ¿verdad? A las mamás se les enseñaban a ser madres y esposas, etcétera. En Atenas, pues las mujeres no tenían permitida la educación. Los hombres no eran educados para la guerra. El objetivo de la educación en Atenas era desarrollar la mente, la razón y el pensamiento crítico. Ellos se enfocaban muchísimo en la cuestión moral, cívica y ética de los padres para educar a sus hijos. Y luego querían también garantizar la libertad de enseñanza, que aunque la mujer no era como permitida en la educación, pues de alguna manera los modelos educativos o la manera de educar en tanto en Esparta y en Atenas disciernen mucho. Entre las principales características
de Grecia hubo dos autores muy mencionados llamados Homero y Hesíodo con sus dos grandes obras. Homero se involucra mucho en una obra, en un con una interpretación del decir y hacer que pues se remontan a este tipo de obras y explica que estas dos funciones son de cada gobernante. Homero mencionaba que decir implica el concepto que va ligado al arte político, y mientras que el hacer se involucra con el acto militar, es decir, lo que hablas tiene que tener relación con lo que haces. Eso significaba para ellos decir hacer. Hesíodo también fue un gran filósofo que también hizo distintas obras y en sus obras habla más bien de la educación campesina, ¿verdad? Y habla de la autorreafirmación y la realización del propio ser, planteaba aprender mediante la razón, mediante que mientras que Homero hablaba acerca de los métodos de enseñanza como la repetición y la memorización sin razonar. En la educación, pues como ya sabemos, se le daba principal auge a la clase gobernante, era como la beneficiada en todo tipo de educación. No se impartía el mismo conocimiento a todos, eh, y la educación que se les impartía eso era base, la premisa del decir o hacer, y se les impartía con el conocimiento para dominar y ejercer poder. Dentro de la educación también se formaron los círculos, los llamados círculos de Tiasol, que son un grupo que se regía por reglas y principios. Eran grupos privados y pues solían parecerse a los coros que actualmente vemos en la iglesia. Tenían un carácter abierto y social. Estos eran los círculos de Tiasol. Luego encontramos también la Escuela del Alfabeto, que fue una escuela pública de libre acceso para todos los ciudadanos. Se impartió la enseñanza de la lectura y escritura y se involucraban los principios de la sabiduría y la música. Por otro lado, la belleza del cuerpo, el arte plástico, la recitación de Homero, entre otros aspectos. ¿Cómo era la relación entre el maestro y el alumno? El maestro pues se tornó menos exigente. Aunque los alumnos tenían algo de respeto hacia él, no siempre fue así, pues los grupos cada vez se tornaron más numerosos y era como difícil mantener la disciplina, por lo que en esta civilización se recurre al uso del castigo como un método de disciplina, y la violencia en las enseñanzas pues era muy frecuente, aunque este tipo de violencias increíblemente era regresada hacia el maestro. Luego vienen los modelos educativos de Platón y Aristóteles. Estos modelos sirvieron mucho y sentaron las bases también de la educación. Platón hablaba mucho de crear ciudadanos conscientes, hablaba mucho de la equidad, de la justicia y de la empatía, de aplicar leyes justas. Él fundó una de las primeras universidades, y mencionaba que la educación pues es esencial para futuros gobernantes. Se concentraba en la música, aritmética, gimnasia, geometría, astronomía y filosofía. Recordemos que para los griegos la gimnasia también era muy importante, entonces era como esencial dentro de sus enseñanzas. Por otro lado, pues Aristóteles era todo lo contrario, ¿verdad? Enseñaba conocimientos como la gramática, música, dibujo y gimnasia, pero pues decía que la educación fuera solamente impartida a hombres libres, eh, y que a los esclavos y a las mujeres no se les educara. Luego, siguiendo con lo anterior, viene una cultura que es también interesante, que luego tiene una combinación con Grecia, que viene siendo Roma. Eh, pues los romanos se establecieron en la península itálica. Su fundación ocurrió en el año 9 antes de Cristo. Se juntaron latinos y sabinos y fundaron la ciudad, y pues su fundador principal fue Rómulo, además de ser el primer rey de Roma. Esta civilización primero fue una monarquía, que ya lo conocemos, está a cargo de una sola persona, que en este caso el rey, y después pasa a ser una república, que ya pues los ciudadanos tenían un poco más de poder, y pues ellos escogían a sus líderes, que se les conocía como cónsules, y en esta
tipo de gobierno, pues encontramos personajes representativos como Pompeyo y Julio César, que marcaron pues grandes acontecimientos dentro de la historia de Roma que cambiaría el rumbo de la educación. La educación. Ellos pensaban que la educación, pues primero se debería dar a los hijos, es decir, en el hogar. Toda educación venía del hogar. Los valores de la familia y la figura paterna conformaban como la base esencial de lo que ellos llamaban la sociedad romana, pues consideraban como al padre de familia una figura muy importante y de gran autoridad. También mencionan que la educación que se da a los hijos por parte del padre y la madre eh, es hasta como nivel secundario, pero más bien se enfocaban en enseñar modales, costumbres sociales, destacaban habilidades y talentos para, para como irlos encaminando a las actividades o habilidades que más les conveniencia a los hijos. ¿Sí? Recordemos que estas civilizaciones, tanto Grecia como Roma, fueron civilizaciones que se basaron mucho en la antigua literatura, en las costumbres, en aquellos mitos que tenían en aquel entonces. Entonces, para ellos era muy importante que las obras de Homero y Hesíodo fueran transmitidas, o en este caso de Roma, pues todos los documentos que ellos tenían fueran transmitidos desde la casa, las costumbres. Para ellos era esencial. Entonces, por eso los iban encaminando a ciertas actividades que de alguna manera pues podrían desempeñar en un futuro. Y pues estas se impartía desde la primera infancia. ¿Qué papel jugó el maestro? Bueno, el maestro se le consideraba como muy ambiguo, pues no se reconocía su papel dentro del todo en la educación. Además, en un tiempo, pues cualquiera podía ser maestro, no había una preparación como tal que dijera él, por hacer esto, debería de ser maestro. La escuela pues se consideraba algo aburrida, pues los contenidos que se enseñaban estaban muy alejados de la vida cotidiana, o sea, se enseñaba solamente a memorizar, a leer, etcétera. Además de que pues los castigos, como ya lo vimos con la anterior civilización, empezaron a ejercerse y en Roma no fue la excepción, eran muy severos. Entonces, ya pues ellos no, los habitantes no le veían como cierto objetivo a la educación, por lo que la veían aburrida, no hallaban como el objetivo real, ¿verdad? De aprender. Entre las áreas principales, pues aquí es donde viene cómo la cultura romana es influida por los griegos, ¿verdad? El alfabeto es una de las primeras enseñanzas que se impartía, la lectura y escritura, seguido por la matemática, la expresión oral, lectura de clásico, cultura general, música, matemáticas, retórica, poesía, filosofía y educación física, al igual que la gimnasia. También era un factor esencial para los romanos. Continuando con la participación de mi compañera Victoria, dando un seguimiento a lo que es en esta etapa de Roma, que podemos ver que fue comprendido en el siglo V al siglo XIV. Pues bueno, esto fue de que se establecieron, en este tiempo los romanos se establecieron en la península itálica. Bueno, esto dio un gran beneficio en esta península, ya que pues le dio una gran apertura a la agricultura y ganadería. Pues gracias esto a los Alpes, en donde estaban separados de diferentes tribus, como los Gales, y pues también recordemos que las primeras personas en llegar a habitar esta, donde se fundó la Roma, fueron los griegos. Y ellos fueron las primeras personas que fundaron la ciudad de Nápoles y otras ciudades con iguales características. Y bueno, pues también recordando que en Roma se fundó en el siglo 9 antes de Cristo y su primer rey fue y fundador fue Rómulo. Y la ciudad que estaba organizada de Roma pues era por clanes y pues un rey y un senado. Entonces también recordemos que las etapas de Roma tiene tres etapas en esta historia, pues las podemos contar como la monarquía, que imparte desde el siglo 9 al siglo 6 antes de Cristo, la, la etapa república, que parte del siglo 6 al 1 antes de Cristo, y el imperio del siglo 1 antes de Cristo al 5 después de Cristo. Recordemos que la monarquía pues llegó a su fin después de una gran revolución contra el rey
Tarquinio el Soberbio, que esto fue en el año 509 antes de Cristo, y pues después de esto, pues el cargo estaría pues a la disposición de dos diplomáticos. Entonces estos pues no durarían mucho, estos nada más serían en cada año y pues ya después de cada año serían electos dos diplomáticos. Los romanos eran importantes en los aspectos culturales. En cuanto a la instrucción escolar, también recordemos, pues a ellos les era muy importante lo que era la educación moral, cívica y la religiosa. Y también, pues, esto se venía siendo una culturación personal de los griegos. También recordemos que en Roma era tan importante la autoridad paterna que pues las leyes del Estado le permitían encarcelar, azotar o incluso asesinar a sus propios hijos si el padre podría demostrar que el hijo pues estaba tenía unos problemas o era una amenaza incluso. Y pues la madre tenía un papel secundario que era ella se encargaba de educarlos con modales, costumbres sociales y que pues también tenía un papel importante y muy reconocido en la etapa de Roma, las nodrizas, que pues ellas también les ayudaban en esta educación. Después de esto, pues continuemos a la Edad Media, que esto pues siguió de la romana y pues esto fue también conocido como la era medieval. Pues este periodo histórico se extiende aproximadamente desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Pues se sitúa entre la caída del Imperio Romano de Occidente y aquí pues también surge lo que es el Renacimiento, ¿verdad? Entonces, pues podemos decir que también lo que constituyó la Edad Media, pues fue que la autoridad política pues se fragmentó en reinos, condados, incluso en feudos, gobernados por nobles, monarcas y señores feudales. Este sistema feudal, reconocido como feudalismo, pues fue básicamente una estructura económica y social predominante en la Edad Media. Pues en estos se caracterizaba básicamente porque la tierra era la principal fuente de riqueza y poder. Esto los señores feudales otorgaban como tierras y pues los vasallos a cambio les generaban lealtad y servicio militar a costa de guardarles protección, comida y refugio en donde estar, ¿de acuerdo? Y pues esto fue básicamente el sistema económico que prevaleció en la Edad Media. Y pues también recordemos la influencia de la Iglesia. La Iglesia Católica tenía un gran poder, influencia en la Edad Media, controlando pues así aspectos como religiosos, políticos de la vida cotidiana. También pues esto refleja una gran importancia y gran influencia en lo que es, por ejemplo, en las arquitecturas de las catedrales y pues en la educación que pues se vio a través de las universidades medievales, ¿verdad? Que donde esto pues nada más mm, es, era pues relacionado pues al estudio de la Biblia, el estudio del Dios, tener un acercamiento con eso. También, pues, recordemos que tuvo una época de oscuridad y pues de conflictos, pero pues también tuvieron avances culturales y artísticos, incluso filosóficos, en los que pues dieron un inicio a lo que lo conocemos como el Renacimiento, ¿verdad? También pues en esto la sociedad también tenía un papel muy importante, pues es que estaba dividida pues en estamentos o clases sociales y pues recordemos que eran claramente definidas. Por ejemplo, la nobleza, que eran pues básicamente esta clase de nobles que eran pues la clase dominante y poseían tierras y poder político, pues conocidos como antes los feudales, ¿verdad? El clero, pues la que era la iglesia, que tenía la gran influencia en la vida medieval, como lo había comentado. Continuamos lo que es la Baja Edad Media. Pues básicamente esto se compone del siglo XI, perdón, al siglo XIV. Pues en este entra en vigor el comercio y las ciudades, que con esto lleva el fin del feudalismo, lo que recordábamos en la Edad Media, que era pues básicamente el señor feudal, el dueño de tierras, que le otorgaba protección y alimentos a a los, a los siervos y campesinos, ¿verdad? Entonces aquí se parte, hay una brecha, y ya el sistema económico del feudal ya no, pues da la quiebra
y se empieza lo que es el comercio, pues empieza en el siglo XI. Pues también recordemos como las imágenes que tenemos aquí, pues empezaron las cruzadas. Estas cruzadas pues fueron un movimiento que pues para tomar la ciudad de Jerusalén con ayuda de feudales, pues el Papa reunió a algunos señores feudales para combatir a los musulmanes, que pues recordemos que para ese tiempo pues era realmente una potencia militar muy importante. Y pues en esas cruzadas pues fueron, fueron un rotundo fracaso, la verdad. Pues ellos no conocían, los feudales no conocían bien al pueblo de Jerusalén, entonces llegaban a muchos pueblitos, a muchas ciudades queriendo llegar a tomar en armas y pues realmente pues no era la tierra de Jerusalén. Aquí como muestro en la imagen de la izquierda, eh, los feudales llegando a la ciudad de Jerusalén. Y pues también aquí el monasterio pues tuvo un lugar muy importante en el siglo X y siglo XI, pues esto debido a la llegada de los bárbaros, pues vikingos provenientes pues de Escandinavia, húngaros y eslavos. Estos azotaron a Europa con violencia, robos, asesinatos, violaciones, incluso hasta torturas, quema de graneros, y pues esto hizo que la población se refugiara en los monasterios, pues ese fue el papel muy importante, pues fue un refugio para la población, como muestra la imagen de la derecha. Pues en este renacimiento, pues fue básicamente en el siglo XIV y siglo XV, y pues fue una base entre el renacimiento y el humanismo, ¿verdad? Y recordemos que pues el humanismo surgió durante el renacimiento, como les comentaba. Este humanismo fue en el siglo XIV y en el siglo XV. Y recordemos que el humanismo pues se caracterizó pues por un enfoque en el estudio y la valorización de la antigüedad clásica. También pues los humanistas abogaban por la formación de pues individuos educados y versados en las artes y las humanidades. También pues durante este renacimiento se produjo un florecimiento pues en la literatura, en la pintura, la escultura, la arquitectura y pues la música, ¿verdad? También algo muy importante en esta época. Y pues las figuras destacadas, como lo mencioné, que fue como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, no Luis Miguel, ¿verdad? Y también William Shakespeare. Y pues aquí tenemos si alcanzan a percibir el video. Y pues como lo mencioné, pues son mecenas, aquí hablando con Leonardo da Vinci, según la inteligencia artificial. Y pues también hay personas, figuras importantes también que como los mecenas, algunos de ellos fueron como la familia Medici, pues fue también una, pues también mencionar como los métodos de instrucción, pues que pues los métodos que tenían los maestros que realizaban pues eran lecturas en voz altas de textos clásicos, y los estudiantes pues escuchaban, tomaban notas, se fomentaba básicamente pues el debate y entre ellos mismos daban una discusión entre la aula, ¿verdad? Pues esto permitía pues muchas veces a los estudiantes desarrollar habilidades de argumentación y expresión oral, que era pues muy importante en esta etapa. También pues recordando a los humanistas, ellos pues también promovían el estudio de las humanidades, ¿verdad? Que pues que incluía la área como la gramática, la retórica, la poesía y la historia. Pues también la filosofía, pues ellos pues realmente creían como que estas disciplinas pues eran pues como fundamentales, ¿verdad? Para la formación pues de estos individuos educados y pues como realmente metidos en estas artes. De mi parte, en este momento, pues sería todo y le cedo la palabra a mi compañera Carla. Pues, continuando con la información que se ha estado mostrando anteriormente, pues vamos a abordar ahora los siglos XVI y XVII, los cuales tratan la temática sobre la Reforma Protestante, la cual inició en 1517 a 1648. Pues esta reforma se refiere a la amplia revuelta religiosa, cultural y social que surgió en Europa en el siglo XVI. Esta rompió el yugo de la iglesia medieval, permitiendo el desarrollo pues, de interpretaciones personales en cuanto a los mensajes cristianos y condujo al desarrollo de las naciones-estado modernas. Esta también se considera como uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Occidente.
Por otro lado, pues también se presenta la Contrarreforma, la cual comenzó en 1545 a.C. hasta 1700. Esta reforma, pues, también es conocida como la Reforma Católica y fue la respuesta que tuvo la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. Esta, pues, se suele fechar desde el Concilio de Trento, el cual surgió en 1545, pues, hasta el fin de la Gran Guerra Turca en 1699. Pero en algunos estudios se comenta que continuó después y que sigue pues en la actualidad, ¿no? Uno de los participantes o acerca de estos movimientos o quien inició el movimiento de la reforma, pues fue Martín Lutero. Aquí pues la iglesia realmente trató de silenciarlo como había hecho con otros reformadores anteriormente, pero pues debido al amplio apoyo generado en esa época hacia Lutero, pues por la imprenta, perdón, pues no se pudo lograr nada a través de las acciones que había generado la iglesia para poder silenciarlo. Lutero, pues básicamente tuvo un papel importante dentro de estos siglos, ya que publicó 95 tesis en contra del Papa y la religión. Estas tenían un tono violento, encabezando rebeliones, quemas de símbolos, papeles, entre otras acciones. También se menciona que pues la reforma protestante impulsó la educación para todos de forma que fuera gratuito y obligatorio general, pero sería por parte del Estado quien en ese momento se haría cargo de ella. Prosiguiendo con la secuencia, pues abordamos el siglo XVIII, que tuvo como nombramiento pues la época de la Ilustración. Esta pues surgió en Europa a finales del siglo XVII y adquirió mayor impulso a lo largo del siglo XVIII. Aquí pues en esta época o en este siglo eh, hubo como que grandes hallazgos importantes, ya que se abordaron como que las enciclopedias en ese tiempo. Dentro de este siglo, pues se reconocen o se identifican a tres personajes importantes. Dentro de ellos, pues encontramos a Diderot. Él realmente fue de los que coordinaron o dirigieron en ese tiempo las enciclopedias. Y no solo eso, pues también se dedicó a escribir artículos sobre política y economía en ese momento. También tenemos a Rousseau. Él mencionaba que pues existía la necesidad de replantear los métodos de enseñanza en ese momento, pues se consideraba al niño como si fuera un adulto más, asumiendo con ello que compartían intereses, habilidades, necesidades y capacidades. Pero él mencionaba que era importante tratar al niño como tal y no abordarlo como un adulto más para poder generar aprendizajes dentro de él. Por otro lado, pues tenemos a Pestalozzi. Él nos mencionaba que la pedagogía comienza a ver al niño de una manera diferente. Lo sitúa pues en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. Y además de que su enseñanza se basa en una educación elemental, mencionando aquí que no todo era pues mecánico, sino que simplemente era cuestión de abordar las temáticas o las necesidades en ese momento para que el alumno pudiera adquirir ese conocimiento y apropiarse de él de forma más dinámica. Prosiguiendo con eso, pues nos encontramos con la edad contemporánea. Aquí pues básicamente nos habla sobre los métodos de enseñanza
abordando principalmente el método tradicionalista, dando énfasis de cómo en ese tiempo se llevaba como que la vieja escuela para generar un aprendizaje en el alumno. Aquí pues realmente menciona que si bien es cierto pues que con el paso del tiempo hubo un cambio de la escuela tradicionalista a la nueva escuela, en el cual se pretende que el alumno eh, retome la importancia que realmente tiene y además se vuelva un sujeto activo, no únicamente el objeto receptor del conocimiento elegido e impartido por la autoridad máxima que viene siendo el docente. Básicamente nos menciona la edad contemporánea que los métodos tradicionalistas es como que todo más mecánico, ¿no? Como que siempre tenemos que seguir lo que nos menciona el docente, como que todo lo que el papel del docente funge, pues es tal cual. Pero en la nueva escuela o lo que se está abordando ahora en la edad contemporánea, pues nos menciona que el alumno es un ser más, ¿no? Que también tiene formas de generar un aprendizaje participando, no que todo sea mecánico, sino que también es a través de la interacción y ejecución a través de la vida diaria, ¿no? Entonces es importante como que ir eliminando esos métodos tradicionalistas para que se puedan crear nuevos métodos donde el alumno genere un aprendizaje y se apropie de él de manera que esto perdure para la actualidad. Pues también se nos aborda la perspectiva marxista dentro de la educación con los valores. Aquí se nos menciona que la escuela para el marxismo pues es una forma de superestructura ideológica y en ningún modo parte como que del ser social. Además, no puede aspirar a formar valores, solo puede aspirar a orientarlos, organizarlos y que solo se puede pretender reeducar y reformar. Aquí pues como hay comentarios a través de esto donde se menciona que pues la educación viene de la escuela, digo, perdón, viene del hogar y básicamente a la escuela solo vas a reafirmar los conocimientos que ya traes impartidos, ¿no? Entonces es importante como que ir identificando esta parte para que los alumnos también tengan oportunidad de ir generando un aprendizaje, ¿no? No simplemente quedarnos con lo que la escuela nos tiene que educar, sino que también es importante que a través de la vida diaria, de la convivencia, podamos ir aprendiendo un poco más. Nos menciona también que solo por medio de la práctica revolucionaria, pues es posible modificar las condiciones materiales de los hombres. Pues es decir, que el ser social también cambia el pensamiento y los valores de los sujetos históricos y pues que la educabilidad del hombre es un proceso objetivo y fundamentalmente espontáneo, donde la participación del maestro es solo influyente, aunque de manera activa. Es decir, que el maestro o el docente, pues sí, de alguna forma nos puede ir generando un aprendizaje positivo, pero pues también todo es cuestión del alumno que lo vaya encaminando a generar un aprendizaje. Con esto pues concluimos el trabajo de este proyecto. Agradecemos por la proporción de los materiales para poder generar la investigación necesaria en este momento. Muchas gracias.